Buenas. Bueno, algo ocurrió. Ahí está. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo van? Algunos estarán disfrutando. Argentina está jugando con Perú y va ganando. Eso como para entrar en ambiente que nada tiene que ver con lo que nos convoca. Pero no está de más. Estamos en esta semana de la música. ¿Cómo está Viviana? Ana María Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, mm, Pensé en buscar algo como un cuento, una anécdota, una carta, algo que tuviese alguna vinculación con algún músico o con alguna cuestión de la música que nos evocara cosas, qué sé yo. ¿Y cómo está China? Irene Luisa, Laura. Muy bien, gracias Laura. Y entonces encontré una entrevista que le hacen en el 2019, ¿qué tal Chris? A Marta Argerich, ¿qué tal Silvirene? Y me pareció interesante que Marta fuese hoy nuestra convocante, nuestra invitada, nuestra, no sé, lo que fuese. La autora argentina es una de las pianistas más connotadas a nivel mundial y, y está bueno por allí en esta semana dedicada a la música poder, ¿se escucha bien? Poder dedicarle a alguien que nos comunica de esta forma con la música un tiempo, una lectura, unos minutos. Eh, Habla en esta entrevista de su casa en Bruselas, yo le voy contando. La coincidencia, dice el autor de la entrevista, aproximada entre una de las predicciones apocalípticas de Notre Dame y la fecha del eclipse total de sol el 11 de agosto, hace que belgas y franceses, como los galos de la aldea de Asterix, teman más que nunca que el cielo o una estación espacial caiga sobre sus cabezas. Marta Argerich sabe que, por las dudas, ese día no saldrá de su casa. No puede definir con precisión, en cambio, por qué vive en esa ciudad, en Bruselas. Dice ella, no la elegí, fue por azar. Vivía en Ginebra, mi madre acababa de morir en París. Estaba destrozada y vine a pasar unos días con unos amigos. Ellos intentaban convencerme de que comprara la casa de al lado y yo había prometido pensarlo. Cuando me llevaban al aeropuerto tuvimos un accidente, perdí el avión y compré la casa vecina. Dice el autor de la nota, esa casa es el centro de operaciones al que vuelve después de cada actuación en cualquier parte del mundo. La muerte de su madre, como lo había sido su vida, fue determinante. Tal vez porque esa mujer fue quien le consiguió los mejores maestros y la que siempre le ayudó a sobrellevar las dudas frente a su carrera musical. Quizá porque con ella simplemente era con quien más hablaba. Con su padre, que acaba de cumplir 90 años, la relación, dice Marta, es hoy lejana, pero muy calurosa cuando lo veo. Me encanta. Tuvo mucha cercanía cuando era muy chiquita. En esa época era una relación bastante perfecta. Pero el origen de todo, o por lo menos de que una de las más grandes pianistas de la historia haya llegado a hacerlo, fue un desafío. Mire usted. Martita tenía 2 años. Era muy precoz, dice ella, hablaba hasta por los codos, como muchos de nosotros. Y un amigo mayor, que ya tenía más de 5, la molestaba diciéndole lo que ella no podía hacer y él sí. Un día, el amigo aseguró que Marta no podía tocar el piano porque era muy chiquita. Y ella fue hasta el piano del jardín de infantes y con un dedo tocó las canciones que cantaba la maestra. La maestra llamó a los padres.
Los padres le compraron un instrumento y la llevaron a estudiar. Dice Marta, eso de responder a desafíos, cuenta ahora repatingada en un sillón, tiene su lado bueno y su lado malo, porque sigo haciéndolo de una manera mucho más maquillada, pero sigo siendo así, y muchas veces me obligo a aguantar y a sufrir cosas terribles con el único argumento de que puedo hacerlo. ¿Y cuál es el sentido? ¿Para qué hay que tolerar lo que nos hace mal?, se pregunta Marta. La única intérprete capaz de imponerle condiciones al mercado, la que grabó siempre lo que quiso, cuando quiso, y en el sello discográfico en el que quiso, la que no actúa cuando no tiene ganas de hacerlo, la pianista famosa por su temperamento y por la fuerza de sus interpretaciones, transmite fragilidad. Su voz pequeña, que muchas veces se convierte en un susurro. Los mohines tímidos contrastan con la explosión de sus carcajadas y con la actitud de su cuerpo cuando se sienta frente al teclado. El tono con el que habla, con un acento indefinible en el que se pierden las consonantes, se asemeja al de una confesión íntima, aunque hable de cosas tan públicas como la cancelación de un concierto. Sobre su madre, Marta nos dice: ella me sacó de mi crisis cuando había dejado de tocar, en la época en que fui a Estados Unidos y estaba esperando a mi primera hija. Mamá quería que me presentara al concurso de Bruselas y yo me di cuenta de que no podía. No me presenté. Recuerdo que esa noche pensé, bueno, fui una pianista, pero no lo soy más. Ahora tengo una hija, conozco algunos idiomas, puedo conseguir trabajo como secretaria. Y a mamá se le ocurrió llamar al señor Stefan Askenazy, para quien yo había tocado en Argentina, cuando era chiquitita. Y fueron ellos, él y su mujer, Annie, que por ella se llama así mi hija, los que me hicieron volver a tocar, porque yo había dejado casi completamente. Había estado 1 año y medio en Benedetti Michelanghi y no había pasado nada. Ellos me dieron un poco de seguridad. Fue en el mes de mayo y en septiembre, creo, ya toqué un concierto. Me sacaron a flote, pero fue como siempre una idea de mi madre. En Argentina sus profesores habían sido Ernestina Currow, famosa porque enseñaba a los niños a tocar de oído, y el tan célebre como temible Vicente Scaramuza, capaz de hacer cambiar todas las digitaciones de una obra minutos antes de un concierto. Pero ella reconoció siempre como su guía principal a Gulda, con quien estudió en el Conservatorio de Viena, y lo reconoció en el momento en que hacerlo era poco menos que subversivo. Les dejo algunas de las añoranzas, semblanzas de la vida de Marta Argerich, a quien pude escuchar hace algunos días en un concierto interesante por YouTube. Y me parece que lindo esto de los desafíos que somos capaces de enfrentar. A veces basta que nos digan que no lo podemos hacer para hacerlo. Ojalá que no lo hagamos y que nos lleve un sacrificio o un sufrimiento. Ojalá que sean desafíos que nos permitan crecer y renovarnos cada día. Que tenga una muy buena noche, que lo disfrute, que mañana amanezca perfectamente bien, que sueñe cosas lindas y que al sueño llegue y se restaure, se reponga, se fortalezca y despierte cada vez mejor. Buenas noches, Sepram.